Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para nosotros es muy importante que estamos aquí en la tierra, saber a dónde nosotros vamos a ir después de la muerte. Normalmente cuando nosotros queremos ir a un sitio, incluso y si no sabemos llegar a ese sitio, ya hoy en día es mucho más fácil poder llegar a un destino. Por ejemplo, yo vivo aquí en Venezuela y si yo quisiera ir, por ejemplo, a la Venezuela de antier, yo vivo en Venezuela, es un sitio retirado donde yo estoy, pero realmente el camino es un poco complicado para llegar allá. Para mí es muy fácil tomar el GPS y escribir en el buscador Venezuela de antier y la aplicación me va a llevar a mí exactamente al sitio donde yo quiero ir. Y también es muy bueno saber que cuando uno va a un sitio, uno tiene que saber si el sitio donde va es caluroso, es frío. Yo hace poco tuve la visita de unos hermanos de Bogotá y recuerdo que él me decía, hermano, allá hace frío. Y yo le decía, bueno, sí, aquí hace frío, pero bueno, está ahorita normal el clima y está lloviendo. ¿Por qué él me hacía esas preguntas? Porque él quiere prever. Él quiere saber que si viene a este estado, él tiene que traerse una indumentaria donde se proteja del frío, se proteja del calor. Así nosotros vemos, ¿verdad? Que si queremos ir a un sitio y aún si desconocemos el sitio, hoy en día tenemos una aplicación que es el GPS, que con tan solo colocar el destino donde vamos, él nos lleva. Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos un GPS llamado Biblia, donde en estos libros podemos ver el camino hacia el cielo. Y así como nosotros vemos el camino hacia el cielo en la Biblia, también la misma escritura nos dice cómo debemos ir allá. Si ciertamente nosotros vamos a un estado que hace frío, ninguno de nosotros con un poco de juicio no iría en franelillas, iría con chamarra, con chaqueta, con un buzo, con pasamontaña, con guante. ¿Para qué? Para poder llegar a ese destino. La Biblia también es un libro que nos muestra el destino de nosotros, donde ya el camino, porque para yo llegar a la Venezuela antier, ya el camino está formado, ya está todo hecho, trazado, la zona vial, los semáforos, todo está hecho para yo llegar a mi destino, en este caso la Venezuela de antier, que es un parque muy bonito, por cierto, aquí en Venezuela, turístico. De igual manera la Biblia, ya el camino está formado y todo está listo para llegar al cielo. Hoy nosotros hemos tomado del capítulo número 5, verso número 20, exactamente una porción del camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando nosotros vemos el camino, sabemos que viene una curva, nosotros sabemos que debemos desacelerar para poder dar la curva, porque nadie tampoco en su juicio va a acelerar en una curva. No, desacelera para poder hacer la curva. De igual manera, nosotros tomando un verso bíblico podemos ver el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces, ver la verdad en la palabra de Dios nos hace ver el camino hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. En este caso, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo nosotros vamos a presentarnos delante de Dios cuando la misma escritura nos dice que los fariseos tenían una justicia muy alta? Vemos aquí que Jesucristo los describe a ellos con una justicia muy alta. Si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Nosotros sabemos por leer la escritura que estos hombres diezmaban, ayunaban, daban a los pobres, ¿verdad? Tenían muchos ritos y muchos rituales y esa justicia los hacía grande a ellos. Entonces Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor a lo de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Yo oro y a veces me canso y se me olvida orar, honestamente, pero recuerdo que es lo que me hace conectar con Dios y oro por agradecimiento o por necesidad y por las cosas que tengo en mi día a día. Entonces, viendo que la justicia de los fariseos es mucho mayor a la justicia de una persona normal, común y corriente, ¿cómo nosotros podríamos presentarnos delante de Dios si la justicia de los fariseos es más grande? Nosotros vemos en la escritura que Dios
estableció una justicia para poder que nosotros pudiésemos presentarnos delante de Dios. Los fariseos ciertamente oraban, ayunaban, diezmaban y hacían muchas cosas que para ellos era importantísimo, y a través de estas obras de justicia, ellos pensaban que por hacer estos y también por ser hijos de Abraham, ellos iban a ir al cielo. Pero al leer nosotros la escritura, que es el GPS, es el GPS, nosotros nos muestra algo en relación a la justicia exactamente. Cuando leemos en el libro de Isaías, capítulo 64, verso número 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, wow, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero ya va. Si todas mis justicias son como trapos de inmundicia, y nuestro Señor Jesucristo dice: si vuestra justicia no fuese mayor a lo de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Ya va. O mi justicia tiene que ser mayor a lo de los escribas y fariseos, o cómo, Señor, porque si todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿cómo me presento, Señor, delante de ti? Yo trato de guardar la ley, Padre. Yo trato de guardar los mandamientos. Pero me doy cuenta, aún haciendo todo esto, que en mi corazón hay condenación, que en mis pensamientos rumean muchas cosas haciéndome ver como todavía pecador, y voy delante del altar o de mi iglesia a pedir perdón. Y esto me hace a mí sentir verdaderamente mal todavía. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de este verso maravilloso que nosotros hemos tomado del libro de Mateo capítulo 5, versículo 20? Si vuestra justicia no fuere mayor a de las escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. O sea, que existe una manera de entrar en el reino de los cielos. Sí existe. Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces, si existe una manera de ir al reino de los cielos, nosotros por la Biblia sabemos cuál es esa manera. En la Biblia se habla que a través del perdón del pecado, una persona puede ser constituida justa. Y de esta manera la persona ya pasa a ser hijo o hija de Dios solamente por recibir el perdón del pecado. De esta manera. Y de esta manera la persona, recibiendo el perdón del pecado, se constituye entonces justa por la obra de justicia que nuestro Señor Jesucristo ya estableció y lo hizo hace más de 2000 años. Dios nos quiere mostrar su justicia. Pero yo leía en el libro del pastor Oxopar, donde él decía que la Biblia es como una fruta muy rica. Pero normalmente uno ve una fruta muy rica y para poder gustarla tiene que quitarle la piel, y después que la ha quitado la piel es que puede gustar la Biblia. Dios le plació encerrar sus misterios para que nosotros pudiésemos descubrirla. El libro de Proverbios nos dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra de los hijos de los reyes es descubrirla. Entonces en nosotros está descubrir los tesoros maravillosos que están en la Escritura. Y Dios, como guardó todas las cosas, así mismo colocó su espíritu en nosotros y está dentro de nosotros, pero nosotros vemos la cáscara en esta piel, que de hecho queda en el polvo, ¿verdad? A Dios le plació guardar su justicia solamente en una sola palabra, o la guardó para que nosotros, en la Biblia, para que nosotros la viéramos. Vamos a verla donde Dios guardó su justicia. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo? En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Yo sé y sabemos, ¿verdad?, que anteriormente, hoy estamos en el mundo digital, pero en el mundo análogo, anteriormente, cuando uno tomaba una fotografía, el rollo debía sacarlo de la cámara y llevarlo a un sitio donde pasaba por un proceso para poder revelar la foto que uno había tomado. De igual manera, nosotros al leer la Escritura vemos que en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, dice que eso era la sombra de los bienes venideros. Es como el rollo, se ve todo oscuro, pero una vez revelado se ve la imagen.
Nosotros en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, podemos ver la imagen completa. ¿Cuál es la imagen completa? A Jesucristo. La imagen completa es Jesucristo. Entonces, vemos en Romanos capítulo 1, verso 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea que a través del Evangelio puedo ser justo. Sí, puedo ser justo a través de conocer el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy poderoso. Él dijo, conocerás la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué nos iba a hacer a nosotros libres? Conocer la verdad. Es imprescindible conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Está encerrada en la justicia de Dios, está guardada en la justicia de Dios. Todo aquel que puede abrir la fruta y ver la justicia de Dios se va a encontrar con un regalo maravilloso, como cuando uno se deleita en una fruta muy sabrosa y puede gustarla. Va a encontrar la justicia de Dios. Me doy cuenta en las redes sociales, paseándome entre el TikTok, el Instagram, ¿verdad? ¿Qué ve uno afuera? Y ve esas noticias de repente y vemos que el mundo clama por justicia y por paz. Y cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que ya Dios estableció su justicia. Y la misma Escritura nos enseña que el efecto de la justicia es paz y la labor de la justicia reposo y seguridad permanente. Vamos a leer ese verso bíblico que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Esto lo encontramos en Isaías, capítulo 32. Isaías capítulo 32, versos 17 y 18 dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esto es maravilloso porque si los pueblos afuera, los países están clamando por justicia, es porque ellos no han comido la fruta que es la Biblia, han oído el Evangelio para poder recibir la paz. Todo el que puede recibir la justicia de Dios consigue la paz en su corazón, que es el efecto de la justicia. Era la única manera de poder nosotros volver a ser aceptos a Dios, poder tener una relación con Dios, porque la misma Escritura nos dice que éramos enemigos de Dios, y cuando uno es enemigo de alguien, hay contienda, hay pelea, hay disensión, y uno está en batalla, y nosotros estuvimos enemistados con Dios hace mucho tiempo, pero a Dios le plació volver su rostro a nosotros y abrir los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo y decir, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. La Escritura dice que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Si Jesús es el unigénito Hijo de Dios, ¿qué queda para el resto del parte del mundo? ¿Cómo se ven entonces toda la humanidad? Hijos del diablo. Esto es muy fuerte y muy serio lo que estamos hablando. Realmente es muy serio lo que estamos hablando. Si Jesús es el Hijo unigénito de Dios, entonces toda la humanidad es hija del diablo. Sí, ¿por qué? Porque la Escritura nos enseña que Adán cometió un pecado. Solamente uno solo desechó la palabra de Dios. Génesis 2, 16, 17 nos dice que Dios le había dado una palabra al hombre. Y esa palabra era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿El hombre lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. Y en Génesis capítulo 3 nosotros nos damos cuenta del engaño de la serpiente, trayendo como consecuencia la muerte a todos los hombres y que el pecado pasara a todos los hombres. Eso nos lo dice Romanos capítulo 5, verso 12. Entonces el pecado nos separó de Dios, trayendo como consecuencia una enemistad, trayendo como consecuencia que en el corazón del hombre solamente se producieran frutos malos. Enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, borracheras, herejías. Bueno, en el libro de Gálatas podemos ver tener un menú de frutos muy malos y muy feos. Vamos a verlo para gustar lo que produce el árbol malo. El árbol malo produce en Gálatas capítulo 5, verso 19, dice:
Y manifiestas son las obras de la carne. Importante dejar claro que la obra de la carne es tipificación o también simboliza el pensamiento. Porque ciertamente el pensamiento es lo que nos lleva a nosotros a hacer y a producir este fruto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el hombre, ¿verdad?, enemistado con Dios, pelea con Dios, está en batalla con Dios y produce estos frutos. ¿Por qué? Porque hay enemistad con Dios. Pero el efecto de la justicia produce paz. Entonces nosotros, ¿verdad? Si vuestra justicia, como dice la Escritura, si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son todos los que quieren entrar en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que quieren ir verdaderamente? Como cuando uno quiere ir a un sitio, uno se alista, uno se arregla, uno prepara, uno compra los boletos, uno llama a los amigos, uno hace muchas cosas cuando quiere ir a un sitio. En la Biblia nos dice algo que nosotros tenemos que hacer. Lamentablemente muchos afuera están queriendo hacer muchas cosas para ir al reino de los cielos, pero Dios solamente nos pide una sola cosa. Y esa sola cosa parece ser muy difícil para muchos, pero realmente no es difícil, porque quien lo hace difícil somos nosotros mismos. Y al hombre le es más fácil hacer cosas para sufrir en su propia carne, y esto le parece más fácil, pero ciertamente lo más fácil sí parece ser lo más difícil. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Oír. Solamente oír. O sea que por oír yo puedo ir al reino de los cielos, por oír yo puedo recibir la justicia de Dios. La Escritura nos dice que sí. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. La Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Lucas 11, capítulo 28, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. O sea que por oír puedo ir al reino de los cielos. Sí, Jesucristo decía, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y el que la oyere vivirá. Jesús se acercaba a las plazas y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero ya va. O sea que algo está pasando. Yo necesito entonces poder oír. ¿Por qué Jesús nos dice tanto oír, 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 oír y oír? Porque el ser humano solamente puede escucharse a sí mismo. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nosotros hemos hablado de Mateo capítulo 5, versículo 20, y es un capítulo para nosotros gustar más adelante y seguir hablando de él. Pero yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes son todos aquellos que pueden entrar en el reino de los cielos? Aquellos que puedan oír el evangelio, ya una vez haciendo la paz para con Dios. En el libro de Segunda de Corintios, dice capítulo 5, dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó la palabra de la reconciliación. Entonces Cristo estaba reconciliando el mundo de tal manera para poder quitar esa enemistad y volver a tener la paz a través de la justicia que solamente, única y exclusivamente es a través de la buena noticia que Dios nos mandó a través de Jesucristo para decirnos, te amo. Para decirnos, te amo. Porque yo descubrí, siendo adicto a la marihuana, 6 años, yo fui adicto a la marihuana, doy aquí ese testimonio, testifico eso. Y conociendo el mundo afuera, me doy cuenta que las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos y todo lo que veo a través de los frutos de la carne son personas gritando, ámenme. Eso es lo que Dios me ha permitido ver. Ámenme.
El hombre cuando ve la buena noticia de que Jesucristo murió por todos sus pecados y que ya no tiene ninguna condenación y que ha sido amado realmente, esta persona puede tener un corazón muy, como más duro que una piedra. El amor quiebra eso, el amor rompe eso y la luz de Dios entra en ese corazón. ¿Pero por qué? Por tan solo oír que ha sido amado. En la escritura dice que aunque mamá y papá, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová de los cielos te recogerá. Entonces, si vuestra justicia no fuese mayor a lo de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. O sea que no tengo que hacer algo para ir al reino de los cielos. No, si yo tomo el GPS, simplemente agarro el destino, agarro mi carro y voy hacia allá porque ya la ruta está hecha. Dios trazó todo, Dios hizo absolutamente todo. ¿Para qué? Para regalarnos, para darnos su justicia, vestirnos de su justicia y poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo? Con creer en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros en este canal llamado Justos por la Fe hemos hablado de cómo es conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir conforme a las Escrituras? Porque las Escrituras que nosotros siempre habíamos tenido o siempre habían existido, mejor dicho, para en ese momento, era la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces tenemos, gracias a Dios, la escritura que nos muestran esa sombra y que ahora nosotros podemos ver el bien revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos vuelve a la imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza y cuál es la imagen de Dios? Justo, santo y perfecto, al ser vestido y cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que era la única manera, a través de como nos los muestra la sombra, a través de las escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, era lo único que perdonaba pecado, no por guardar la ley. La ley no nos dice a nosotros, las escrituras no nos dice que el hombre era perdonado por guardar los mandamientos, no. En el libro de Levítico capítulo 4, verso número 30, dice cómo era perdonado el pecador que al ser tomada la ofrenda, que al ser con la sangre que este pecador degollaba, era cubierto su pecado al colocarlo en los cuernos del lugar de sacrificio, donde se quemaba el holocausto. Entonces nosotros vemos hoy en el libro de Mateo capítulo 5, verso número 20, si vuestra justicia no fuere mayor a lo de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Muchos quieren establecer su propia justicia. ¿Cómo? Haciendo. Señor, yo hice un orfanato para cuidar ancianitos. Señor, yo di de comer a los pobres. Señor, yo llevé vestido a niños en África. Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo leí la Biblia 100 veces. Señor, yo oré definidamente. Señor, yo me paré todos los días temprano. Señor, yo diezmé en la iglesia. Dios no nos está pidiendo eso. Aunque eso está escrito aquí en la escritura, la única manera de ser vestido de su justicia y poder ir al reino de los cielos es a través de ser vestido de la justicia de Dios que produce paz en nuestro corazón y reposo, porque el que ha descansado en él, dice Hebreos capítulo 4:2, ha descansado de todas sus obras, consigue verdaderamente el reposo en su corazón y por consiguiente la santidad. Eso lo dice en el libro de Hebreos 4:2 y también nos lo muestra el libro de Hebreos capítulo 10:10. Vamos a leerlo y culminamos con ese versículo. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 10, nos enseña la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Con esa sola ofrenda somos santificados. Por eso Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cómo puedo presentarme yo delante de Dios si yo me veo a mí mismo y lo que sale de mí es corrupción, malos frutos, malos frutos, malos frutos, malos frutos, malos frutos? Sed santos porque yo soy santo. Es porque Él nos vistió de su justicia y esa justicia nos hizo santificados. Y un santificado es un santo. Él dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo, Señor? Si yo me veo a mí, yo no veo perfección.
Yo veo que de mí sale mentira, de mí sale adulterio, de mí sale idolatría, de mí sale borracheras, pleitos, contiendas, Señor. Yo me veo de esta manera, Padre. Yo veo que cuando llego a mi casa, veo a mi mujer y me molesto, veo a mis hijos y me molesto, Padre. De mí sale esto, pero yo no entiendo por qué, Padre. Vemos que en el libro de Hebreos capítulo 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nosotros somos vestidos de la justicia de Dios y vemos como estamos vestidos ahora, vemos la perfección de Cristo. Y eso es lo que realmente nosotros somos, perfectos, vestidos en su justicia. Tanto es así que en la justicia de Dios, Él dice que no se acuerda de nuestros pecados y tampoco se acuerda de nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos cubre a nosotros para ir al reino de los cielos y presentarnos delante de Él. Nosotros vemos en el mismo libro de Mateo 5, el capítulo que hemos leído hoy, dice que solo los limpios de corazón irán al reino de los cielos. Bienaventurados los limpios porque ellos verán a Dios. Entonces, todos los que vamos al cielo veremos a Dios por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. De esa manera veremos a Dios. Me siento muy agradecido y muy complacido de verdad de haber compartido esta palabra de Dios. Es muy amplio el libro de Mateo capítulo 5. Creo que podríamos hablar en otro live de Mateo capítulo 5. Son muchas las cosas que están aquí y vale la pena compartir. No deberíamos dejar la alacena con esa comida ahí, deberíamos comérnosla. Pienso de esa manera, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Voy a despedir esta transmisión todos los días por un espacio de 30 minutos, hora Venezuela, a las 6 de la tarde. Nos estamos conectando para compartir la palabra de Dios. Hasta este momento vamos a culminar la transmisión. Nos despedimos orando y dándole gracias a Dios por todas las personas que se conectaron. Señor, te damos muchas gracias porque hoy hemos visto tu justicia nuevamente, Señor. Vimos que la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos vistió desde la cabeza hasta los pies, aun cuando desde nuestros pies a nuestras coronillas, lo único que hay es maldad e hinchazón, como dice el libro de Isaías capítulo 1. Señor, te damos gracias porque tu justicia nos salvó. Tu palabra dice que si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Pero la justicia de Cristo es mayor a la de los escribas y fariseos. Tu palabra dice que no hay mayor amor aquel que da la vida por un amigo. Tú no nos llamas siervos, sino ahora nos llamas amigo, porque el siervo no sabe lo que quiere su Señor, mas el amigo sabe todas las cosas. Señor, te damos gracias. Oro, Padre, para que tu misericordia alcance a todos los que vean esta transmisión. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.